Buen día, ¿cómo les va? Calor, ¿no? Bueno, por suerte estoy en casa, como verán estoy fresquito. La clase pasada habíamos trabajado con el tema del corto cinematográfico. Este proyecto que estamos trabajando junto al profe de educación física, él trabajaba los contenidos de primeros auxilios y ustedes se dividían en grupo. Cada grupo tiene asignado o ha elegido un tema a trabajar, por ejemplo, desmayo, quemadura, en el caso de accidente con lastimadura, etcétera, ¿no? Convulsiones. Eh, en base a ese tema tenían que generar una idea. ¿Qué sería la idea? El objetivo es hacer un corto. Un corto es una película de pocos minutos, ¿no? Eh, con el sentido de generar una publicidad de bien público, es decir, poder crear en el espectador, es decir, en quien vaya a ver este video, algo de conciencia para tener que solucionar un problema. El problema sería que a muchas personas nos pasa que cuando estamos presenciando un desmayo, una quemadura, cualquier tipo de accidente, a veces no tenemos los conocimientos para poder intervenir en el momento. Entonces la idea es poder solucionar los riesgos que corre una persona cuando necesita esos primeros auxilios y no hay nadie que sepa cómo intervenir, cómo auxiliarlo. Con este pequeño video nosotros estamos de alguna manera colaborando en generar conciencia y en enseñarle a la gente de cómo tiene que intervenir. La idea, que es lo que ustedes tenían que producir, era ponerse a pensar en grupo de cómo sería ese video, esa filmación, eso que vamos a contar. Un corto es una película de pocos minutos. Entonces, en esos pocos minutos, en 2 minutos, 3 minutos, más o menos, promediando, eh, nosotros tenemos que informar, tenemos que desarrollar una idea. Se lo puede hacer como si fuera una ficción, es decir, gente actuando en un grupo, a lo mejor están tomando mates y alguien se quema o se ahoga, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a esa persona? La información puede estar actuada, pero también puede estar acompañada de algunos textos, de alguna voz en off que aparezca dando recomendaciones, reforzando lo que se debe hacer y qué cosas no se debe hacer, porque convengamos que eh, hay mucho difundido en cuanto a qué hay que hacer ante determinado tipo de casos. A veces vemos una persona que se desmaya y por ahí una primera reacción es tratar de darle cachetadas, intentar despabilarlo, ¿no? De despertarlo o darle algo para que beba. Y una persona que no está consciente no puede ingerir, se puede ahogar, incluso golpearlo se puede choquear. Entonces a veces lo que circula de boca en boca, o lo que hacen siempre en mi familia, o lo que he visto y he aprendido, no siempre está bien. Por eso la información tiene que salir de lo que ustedes estuvieron trabajando con el profe de educación física. Como les decía, la idea es del grupo. Ya tendría que estar producida esa idea, organizada, pensada, en cómo van a representar, cómo sería esa película corta que ustedes van a producir. Ahora vamos a trabajar con la idea de guión. Un guión es la escritura en un papel sobre esa idea que ustedes tienen, pero poniéndole voz a los personajes. Esto ya ustedes también lo han trabajado, incluso desde la primaria y quizás en la secundaria también en lengua, que hay textos que son narrativos, hay textos informativos y hay textos que son dramáticos. El texto dramático es un texto que ha sido pensado para la representación, ¿no? Entonces, en teatro trabajamos con texto dramático. Y producir un guión para una película, para el cine, es poder pensar en qué dicen los personajes. ¿Cómo cuento yo esta idea a través de la voz de los personajes? Entonces lo que tengo que hacer es poner el nombre de los personajes, 2 puntos, y qué diría en cada uno de sus parlamentos, ¿no? Ponerse a imaginar qué dirían en esa situación. Eh, pero también lo tengo que contar con algunas acotaciones como muy generales. Por ejemplo, si pienso
en una situación de ahogamiento, ¿no? De que alguien se cae al agua, se cae en una pileta, no sabe nadar y empieza a ahogarse. Para describirlo, primero tengo que empezar a contarlo casi como si fuera un cuento. Por ejemplo, en la pileta de la casa de Juan, se juntan un grupo de amigos a pasar el domingo a comer panchos y a disfrutar de la pileta en un día de calor. Eso es lo que suele llamarse didascalia, que es como una aclaración, es como para tener idea de cómo empezar el relato. Entonces, si tengo que filmar eso, también tengo que agregarle el encuadre, que ya lo habíamos trabajado en clase. Si estoy hablando de la casa de Juan, un día de pileta, comer panchos, estoy hablando de una situación general. Entonces, para esa situación general, lo primero que tendría que producirse es filmar un plano general, donde se vean el patio de la casa de Juan, la pileta de Juan, los compañeros de Juan, que se están bañando, que están comiendo, esas acciones uno lo puede contar con plano general y también con algunas tomas quizás más cortas, más breves, en un plano americano. Cuando hablo de acción, siempre recuerden que hay que mostrar a los sujetos, los personajes, entonces puedo mostrar sujetos que se están tirando la pileta, otros que están sacando la comida, o que están preparando, o que están charlando o escuchando música. Esas acciones uno lo puede contar con el plano americano. Recuerden que el plano americano es aquel plano, aquel encuadre que muestra de las rodillas hacia arriba. Ahora, si los personajes hablan, conviene trabajar plano medio, es decir, de la cintura para arriba. Un plano corto es del pecho para arriba. Todo esto está en el Classroom, en la clase anterior, que yo les mandé ahí un material, pero lo estoy recordando nada más. Cuando estamos escribiendo el guión, vamos poniendo el nombre de los personajes y lo que dice cada personaje. Pero también está bueno ponerse a pensar de cómo va a ser filmado. Entonces, podemos ir aclarando entre paréntesis si es un plano general, si es un plano americano, si es un plano corto, si es un primer plano. Recuerden que los primeros planos, sobre todo, está bueno poder hacerlo cuando hay expresiones, ¿no? Cuando hay un gesto muy significativo. El personaje, no sé, se asusta, ¿no? Pasaron un primer plano. El personaje se enoja, ¿no? Mostrar la cara de enojado, una reacción, ¿no? O si está tomando mate, se ahoga, mostrarlo en un primer plano, ¿no? Se pueden hacer primeros planos también de un objeto, de lo que están haciendo, si está cebando mate en un primer plano, por ejemplo. Ustedes van a, no sé cuáles son las situaciones que han elegido trabajar, pero seguramente van a estar asistiendo a una persona que tiene o convulsión, o un golpe de calor, o un desmayo, una quemadura. Entonces va a haber momentos en que la cámara se tiene que acercar, ¿no? Momentos en que la cámara tiene que tomarle o las manos, o la cara, o la parte del cuerpo. Si ustedes, por ejemplo, en un golpe de calor, la persona está muy abrigada, entonces que se vea que ustedes le están abriendo la ropa o le sacan una campera para que se ventile, o si le ofrecen un vaso de agua, ¿no? O si la persona está ahí como dormida, que no reacciona también. Todas esas cosas es mejor probarlo en planos cortos. Hoy solamente vamos a trabajar con la idea de guión. Recuerden que el guión es el papel escrito, es un texto escrito, para después pasar a la filmación, al rodaje. Yo les voy a pasar un ejemplo de la escritura de una escena, que no tiene nada que ver, ahora estuve redactando, no tiene nada que ver con los primeros auxilios, porque no, tampoco les quiero poner un ejemplo tan gráfico que después ustedes tengan que copiar o no puedan salir de ese ejemplo. Pero sí les voy a plantear una situación en un padre y un hijo que están en la sobremesa hablando sobre el trabajo, ¿no? Discutiendo sobre el trabajo, las distintas posiciones y miradas que cada uno tiene con respecto en relación a lo que es el trabajo. Y hay momentos en que el padre no entiende o que el hijo se enfada porque tiene otra idea del trabajo. Entonces ahí verán que yo les voy a marcar en verde las acotaciones, es decir, qué son las cosas que tiene que tener en cuenta la persona que va a filmar. Entonces son indicaciones para filmar. Que esto nosotros
lo habíamos visto también como el storyboard, que era como una especie de viñeta o de secuencia dibujada eh, para que después el camarógrafo pueda pueda hacer esas tomas según ese encuadre. Uno lo puede hacer en el storyboard, pero también pueden estar contemplados dentro del guión. Por supuesto que uno siempre puede llegar a improvisar alguna situación, algún texto, pero el guión está bueno porque es una referencia técnica de decir, bueno, ahora vamos a filmar este texto, o esta pequeña escena, o este momento de esta escena, para que no sea todo filmado con un solo plano. No es cuestión de encender la cámara y filman toda la escena. Desde educación física seguramente lo que importa es el contenido de lo que ustedes van a trabajar, pero desde teatro yo los voy a evaluar los encuadros, los distintos tipos de encuadros. Entonces traten de no hacer una sola toma, ni hacer todo zoom, ni hacer todo paneo, sino que hacer distintas tomas, así después trabajamos con la edición. Ahora yo les voy a pasar junto a este video, les paso un ejemplo de cómo se escribe el guión y ustedes la tarea que tienen que hacer en grupo es de escribir. Quizás a lo mejor ustedes se pueden organizar de otra manera y esto tiene que ver también con la organización del trabajo. A lo mejor en el grupo hay 4 integrantes, van a actuar 2. Y hay uno, porque han pensado solamente para 2 personajes. Hay una tercera persona que su rol puede ser el filmar. Entonces esa persona filma. Y la otra persona bien puede escribir el guión. La idea es generada en grupo. O sea, lo han pensado, lo han discutido, lo han charlado en grupo. Pero después cada una de las actividades ustedes también las pueden dividir. Repito, puede haber distintos roles. El que actúa, el que filma, el que escribe el guión, el que dibuja en los cuadritos de storyboard, incluso va a haber el rol de la edición, es decir, cómo armo con todo este material, cómo armo el video, el producto final. El profe creo que ustedes me habían dicho que podían hacerlo en grupo de 3. Entonces, dentro de ese grupo de 3, quizás puedan hacer también trabajos donde tengan más de un rol cada uno. Es decir, a lo mejor actúan los 3, pero en distintos momentos. Entonces, mientras hay 2 que están actuando, otro filma, ¿no? Hay uno que además de escribir, además de actuar, va a escribir. Hay otro que además de actuar, va a editar. Hay otro que además de actuar, va a hacer el storyboard. Entonces, se reparten las tareas. De esa manera se organiza y se reparten la tarea para que no todo esté sobrecargado en una sola persona. Bueno, intenten pensar que la situación a filmar se pueda hacer en la escuela. Esto yo les había pedido a ustedes de pensar situaciones que se puedan filmar, actuar, se puede elegir un espacio en la escuela para poder hacer el rodaje. Porque si por ejemplo ustedes quieren hacer esto que yo les mencioné de la pileta en la casa de Juan, necesitaríamos a alguien que tenga pileta, la casa de alguien que disponga y de permiso. Estamos en época de pandemia, por ahí no está bueno juntarse tanto en espacios extras. Y a lo mejor después les queda lejos y empiezan con esa dificultad que no pudieron viajar, que no tenían tiempo, que no se pudieron juntar. Entonces, para que no sea un problema, los tiempos extras de la escuela, yo les doy esta actividad para que lo piensen dentro de los tiempos de la escuela. ¿Estamos? Entonces ahora ustedes pueden juntarse a escribir el guión, lo pueden charlar en unos minutos y alguien se queda encargado de escribir el guión y en la clase que viene, que tendremos presencial, lo vamos a filmar. Para ese día, si necesitan, no sé, llevar una curita, algo de vestuario, algo de utilería, traigan a la escuela, así podemos filmar cada una de esas escenas. Bueno, nada más. Espero que envíen el trabajo, me gustaría recibirlo en esta semana, así si tengo que hacer alguna devolución, alguna corrección, tengo tiempo en la semana antes de el miércoles de la semana que viene. O sea, traten de enviarlo hasta el lunes, así el martes yo puedo verlo y le puedo hacer alguna devolución, si hay que hacer alguna corrección. ¿Mm? Saludos.